Mi matrimonio con Laura se había convertido en un edificio en ruinas. Teníamos intimidad, con suerte, una vez al mes, si ella no encontraba antes una excusa para iniciar una discusión. Cuando empezamos, hace 15 años, la estructura era completamente diferente. No podíamos quitarnos las manos de encima. La pasión era el pilar maestro de nuestra relación. Esa química fue, sinceramente, una de las razones por las que me enamoré de ella. Era atractiva, enérgica, con una vitalidad que me contagiaba. Ahora, los cimientos se habían agrietado. Laura parecía no tener ningún interés en mí, ni físico ni intelectual, y yo empezaba a sospechar por qué. Llevábamos 14 años casados, desde que se quedó embarazada en nuestro último año de carrera de arquitectura. Estábamos enamorados y el matrimonio estaba en nuestros planes, así que cuando Lucía nació 5 meses después de la boda, pareció el siguiente paso lógico. Marcos llegó 18 meses después. Ahora, ambos niños estaban terriblemente malcriados por su madre. Lucía, con 13 años, estaba obsesionada con la hípica, mientras que Marcos, con 11, prefería los videojuegos a cualquier otra cosa. El respeto que me profesaban era similar al de su madre, prácticamente nulo. Yo trabajaba en Vargas Edificaciones, un importante estudio de arquitectura en Madrid, especializado en proyectos comerciales. Durante los últimos 8 años, había diseñado personalmente los componentes clave de sus proyectos más emblemáticos, trabajando 60 horas semanales mientras Laura se quedaba en casa, quejándose de lo agotadora que era su vida. La ironía era dolorosa. Me deslomaba para mantener un nivel de vida que mi familia daba por sentado y por el que no recibía ni una pizca de gratitud. Crecí en Málaga y cada día en Madrid echaba de menos el calor, el olor a sal y la calma del sur. Pero Laura había insistido en que nos quedáramos cerca de su familia cuando me ofrecieron el puesto en el estudio de Vargas. Así que aquí estábamos, atrapados en un chalet adosado en Pozuelo, con una hipoteca a 30 años que se sentía como una condena. Los gastos se acumulaban sin control. Teníamos a una empleada del hogar 2 veces por semana porque, según Laura, las tareas domésticas la dejaban sin energía para nada más. El breve repunte en nuestra intimidad tras contratarla duró 2 meses, pero la empleada seguía viniendo 3 años después. Luego estaba la cuota del exclusivo club de campo, donde Laura socializaba y jugaba al tenis. Yo, que nunca he cogido un palo de golf, no había pisado el lugar más que para alguna cena de compromiso. A esto se sumaban las compras semanales que nunca bajaban de los 300 euros, las visitas a la peluquería, y las clases de tenis para ella y los niños, a las que asistían con una regularidad pasmosa. Teníamos 3 vacaciones al año que apenas podíamos permitirnos, un viaje de esquí en invierno a Vaqueira que yo detestaba, una escapada de compras en primavera a alguna capital europea, y unas vacaciones de verano en la playa en Menorca, a las que yo no estaba invitado porque era tiempo de chicas para Laura y Lucía. Hace 2 años, sentado en mi despacho en casa un martes por la mañana, después de otra noche de soledad, hice un balance honesto de mi vida. Intimidad casi nula. Una esposa que no trabajaba pero gastaba dinero a un ritmo vertiginoso. 2 hijos que me trataban como a un cajero automático. Un jefe, Arturo Vargas, que nos veía como meros instrumentos para su gloria, a pesar de que mis diseños habían ganado varios premios para la firma. Y, sobre todo, una sospecha que me corroía. Laura estaba demasiado tranquila con nuestra falta de conexión. O bien había perdido todo su apetito sexual, o lo estaba satisfaciendo en otro lugar. Siendo una mujer de 34 años que siempre había sido muy vital, la segunda opción parecía la más probable. Fue entonces cuando decidí que necesitaba un nuevo proyecto personal. En la era digital, las herramientas de vigilancia son accesibles para cualquiera. Cámaras en miniatura, grabadoras, rastreadores GPS. Todo está al alcance de la mano si sabes dónde buscar. Me sumergí en un curso intensivo autodidacta. Durante 3 semanas, investigué equipos, leí reseñas y aprendí sobre los límites legales. Podía monitorizar mi propiedad, mis vehículos y mis dispositivos. Empecé por el coche de Laura. Compré una pequeña grabadora digital y la conecté al sistema eléctrico del vehículo. Instalé un transmisor en el garaje para que, cada noche, las grabaciones del día se descargaran automáticamente en un disco duro encriptado en mi despacho. El sistema era indetectable. Luego, con la excusa de mejorar la seguridad, actualicé el sistema de alarma de la casa. Instalé cámaras de alta definición por todo el exterior, con visión nocturna y acceso remoto. Dentro de casa coloqué cámaras discretas en las zonas comunes, camufladas como objetos cotidianos que Laura nunca miraría 2 veces.
Para su móvil, actualicé nuestro plan familiar para incluir informes de uso detallados y seguimiento de ubicación, con el pretexto de controlar a los niños. Laura firmó sin leer la letra pequeña. Empecé a analizar sus patrones de comportamiento. Sus recados se habían vuelto más frecuentes, especialmente los martes y jueves, con una duración de entre 2 y 4 horas. Siempre volvía con un aspecto ligeramente diferente, como si se hubiera arreglado de nuevo. A las 3 semanas, obtuve la primera prueba. Laura solía hacer llamadas en el cuarto de la plancha, hablando en susurros. Mi nuevo equipo de audio captó cada palabra. Estoy deseando verte el jueves, la oí decir, con una voz suave y anhelante que yo no había escuchado en años. ¿Misma hora, mismo sitio? Perfecto. He estado pensando en ti toda la semana. La llamada confirmó mis sospechas, pero necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables, y sobre todo, necesitaba saber quién estaba al otro lado de la línea. Tras confirmar mis sospechas con aquella llamada, supe que debía ser más metódico. Laura era cautelosa con su teléfono, así que era probable que tuviera otros medios de comunicación. Era hora de pasar a la vigilancia activa. El martes siguiente, comuniqué en la oficina que tenía una visita de obra y salí a la 1:30. Me situé en la cafetería de un centro comercial a un par de kilómetros de casa, con buena visibilidad de la carretera principal. A las 2:15 vi pasar el coche de Laura en dirección a una urbanización de lujo al sur de la nuestra. La seguí a una distancia prudencial. Entró en el aparcamiento del club de campo al que pertenecíamos, el mismo donde ella y los niños recibían clases de tenis. Aparqué en una zona más alejada, detrás de unos setos, desde donde podía observar sin ser visto. Vi a Laura sentada en el coche unos minutos, seguramente enviando mensajes, luego salió. Caminó con prisa, no hacia las pistas de tenis, sino hacia la zona de bungalows privados del club, reservados para socios con una cuota especial. Usó una tarjeta de acceso para entrar en uno de ellos. Una tarjeta de acceso. Tenía acceso a una suite privada. Tomé fotos de ella entrando anotando la hora. Me acomodé para esperar, con el estómago hecho un nudo, preguntándome con quién demonios se estaría viendo. 2:15 después, Laura salió del bungalow. Su aspecto lo decía todo. Pelo alborotado, ropa ligeramente arrugada y ese brillo en la cara que yo recordaba de cuando empezábamos a salir. Volvió a su coche, se retocó el maquillaje en el retrovisor y condujo a casa. Esperé a que se fuera y me acerqué a la zona de bungalows. No necesité consultar ningún directorio. El nombre del socio que alquilaba esa suite estaba grabado en una pequeña placa en la puerta. Rubén Soto. Rubén Soto. El atractivo instructor de tenis del club. Las piezas encajaron con una claridad dolorosa. Rubén estaba casado, tenía un hijo pequeño y era conocido por su trato excesivamente encantador con las socias del club. Tenía mi edad, un físico atlético y una sonrisa fácil que, al parecer, funcionaba de maravilla con las mujeres de la zona. Pero la cosa no acababa ahí. Durante las siguientes semanas descubrí que los jueves seguían un patrón completamente distinto. Los jueves, Laura conducía al centro de Madrid, a un discreto hotel boutique cerca del Paseo de la Castellana. Aparcaba en un parking público cercano, entraba en el hotel como una clienta más y subía en el ascensor. 3 horas después, salía con la misma confianza satisfecha y volvía a casa. Un jueves por la tarde, me las arreglé para estar en la cafetería del hotel, fingiendo trabajar en mi portátil mientras vigilaba el vestíbulo. A la 1:45, Laura entró. Llevaba un vestido que yo no le había visto nunca, más elegante y atrevido de lo que solía usar conmigo. A las 2 en punto, un hombre de traje impecable se le acercó, sonriendo, y le dio un beso en la mejilla. Arturo Vargas. Mi jefe. El dueño de Vargas Edificaciones. Los observé mientras caminaban hacia el ascensor. La mano de Laura descansaba en la parte baja de la espalda de Arturo, un gesto de familiaridad que me revolvió las entraces. Se movían con la naturalidad de una rutina bien establecida. Me quedé en esa cafetería 1 hora más, bebiendo 3 cafés solos, intentando asimilar la magnitud de la traición. Mi mujer me estaba engañando con 2 hombres. Uno era el profesor de tenis de mis hijos, con acceso a nuestro club y a nuestra vida social. El otro era mi jefe, el hombre que controlaba mi carrera y mi sustento. Esto iba más allá del adulterio. Era un asalto coordinado a cada pilar de mi existencia. Mi vida familiar, social y profesional estaba comprometida. Era una demolición planificada de todo lo que había construido. La siguiente fase de mi plan requería la precisión de un arquitecto.
Necesitaba pruebas sólidas de ambas aventuras, pero más allá de eso, necesitaba entender la estructura completa de la red de engaños que me rodeaba para poder demolerla sin que me cayera encima. Comencé por Arturo Vargas. Como jefe de proyectos tenía acceso a áreas restringidas del estudio, incluidos los servidores y los archivos de proyectos antiguos. Durante varias noches, con la excusa de revisar planos para una licitación importante, instalé software de monitorización en el ordenador de su despacho y un dispositivo de escucha en su coche de empresa. Lo que descubrí fue desolador. Arturo no solo tenía una aventura con Laura, tenía un historial de relaciones con empleadas, esposas de clientes importantes e incluso funcionarias de urbanismo. Su ordenador era una mina de correos comprometedores, mensajes y fotos que dibujaban el perfil de un depredador, que usaba su poder para manipular a las mujeres. En cuanto a Rubén Soto, la vigilancia fue más sencilla. El equipo en el coche de Laura era suficiente. Las conversaciones que grabé después de sus encuentros de los martes no dejaban lugar a dudas. «Ha sido increíble», decía la voz de Laura, jadeante. «Me hace sentir viva». «Te mereces sentirte así», respondía la voz de Rubén. «Tu marido no sabe lo que tiene en casa». «No hablemos de Javier ahora. No quiero estropear el momento». Las citas de los jueves con Arturo eran aún más calculadoras. Llevaban más de un año viéndose. «He reservado la suite para el resto del mes», decía la voz de Arturo en una grabación. «Mi secretaria cree que tengo reuniones con inversores extranjeros». «¿Y tu mujer?», preguntaba Laura. «Beatriz está demasiado ocupada con sus obras de caridad. Mientras la cuenta bancaria esté llena, no hace preguntas». 3 meses después, había acumulado una cantidad ingente de pruebas, horas de audio, cientos de fotos, un cronograma detallado de ambas aventuras y un dossier completo sobre la mala conducta de Arturo Vargas. Tenía suficiente para destruir a los dos, pero la venganza por sí sola no era suficiente. Buscaba una emancipación total. Quería salir de mi matrimonio, de mi trabajo y del ambiente tóxico que había definido mi vida. Y quería hacerlo asegurándome de que los responsables pagaran un precio real y duradero. El primer paso fue asegurar mi futuro profesional. En mi tiempo libre, había estado desarrollando un nuevo sistema de diseño modular para edificios comerciales, un concepto innovador que técnicamente me pertenecía. Empecé a documentar cada paso, preparando el lanzamiento de mi propio estudio de arquitectura. Paralelamente, usé mis conocimientos para investigar los proyectos de Arturo. Como arquitecto principal, sabía dónde buscar. Descubrí irregularidades en los presupuestos, uso de materiales de inferior calidad a los especificados en los contratos y posibles sobornos a inspectores. Esto era mucho más que adulterio. Era un fraude que podía llevar a la empresa a la quiebra. También consulté con 3 abogados de divorcio distintos, pagando siempre en efectivo. Todos me confirmaron que, aunque la infidelidad no era un factor determinante en la división de bienes, sí lo era a la hora de negociar un acuerdo ventajoso y rápido, sobre todo si la otra parte quería evitar un escándalo público. Pero la clave de mi estrategia era el momento preciso. Una demolición controlada. Decidí empezar por Rubén Soto. Su carrera como instructor en un club de élite dependía enteramente de su reputación. Creé un correo electrónico anónimo y envié una queja formal a la junta directiva del club. No mencioné la aventura. En su lugar, expresé mi preocupación como socio por la conducta poco profesional del señor Soto, su excesiva familiaridad con algunas socias y el uso de las instalaciones privadas del club para actividades no especificadas. Sugerí que la Junta investigara para proteger la reputación de la institución. Los clubes de este tipo son extremadamente sensibles a cualquier escándalo. En 48 horas, iniciaron una investigación interna. No tardaron en descubrir que Rubén usaba el bungalow para sus encuentros, una violación flagrante de las normas del club. Fue despedido de forma fulminante. Laura quedó desolada por la noticia del despido de Rubén, pero no sospechó de mí. Culpó a la envidia de otras socias del club. «Es una injusticia», se lamentaba esa noche en la cocina. «Rubén es un gran profesional. Alguien le tenía ganas, seguro». Yo asentí, mostrando una empatía calculada, mientras celebraba mi primera victoria. «Quizás sea lo mejor», dije. A veces cuando se mezclan lo profesional y lo personal, se crean situaciones complicadas. Me lanzó una mirada inquisitiva, buscando algún indicio en mi rostro, pero me mantuve impasible. La noticia del despido de Rubén corrió como la pólvora. Su mujer le pidió el divorcio a las pocas semanas.
Sin trabajo y con su reputación por los suelos, tuvo que vender su casa y mudarse a otra ciudad para empezar de cero. Con Rubén fuera de juego, Laura dependía emocionalmente de Arturo Vargas. Esto concentraba mi objetivo y me daba aún más poder sobre ellos. Mi plan para Arturo requería una ejecución impecable. Él era un pez gordo, con recursos y abogados. No podía simplemente atacarlo. Tenía que desmantelar su imperio y posicionarme para recoger los pedazos. Un lunes por la mañana, entré en el despacho de Arturo. «Arturo, dimito», dije, dejando la carta sobre su mesa. 15 días de preaviso. Su rostro fue un poema de sorpresa, confusión y, finalmente, recelo. Intentó descifrar si mi decisión tenía que ver con Laura, pero mi actitud era puramente profesional. «Javier, esto es un shock. Eres clave en este estudio. Podemos arreglar lo que sea que te preocupe. Mi decisión es firme, Arturo. Voy a montar mi propio estudio». Lo que no le dije fue que, durante el último mes, había documentado meticulosamente todas las irregularidades que había encontrado en sus proyectos. Tenía pruebas de fraude, malversación y sobornos. 3 semanas después de mi partida, mientras la empresa ya empezaba a notar mi ausencia en la gestión de los proyectos más complejos, ejecuté el siguiente paso. Envié un paquete anónimo y simultáneo a cada uno de los 5 miembros del Consejo de Administración de Vargas Edificaciones. El paquete contenía un informe detallado. No mencioné a Laura. Me centré en lo profesional, pruebas del fraude en los materiales, copias de los presupuestos inflados y un análisis de cómo la mala praxis de Arturo estaba poniendo en riesgo la viabilidad financiera y legal de toda la empresa. Ese mismo viernes envié un segundo paquete. Este era para Beatriz, la mujer de Arturo. Contenía las pruebas irrefutables de su aventura con Laura, y con al menos otras 3 mujeres, fotos, grabaciones de audio y reservas de hotel. El fin de semana debió de ser un infierno para él. Beatriz, una mujer con una fortuna familiar considerable y mucho que perder en términos de reputación, se enfrentó a Arturo el mismo viernes por la noche. Las grabaciones de su coche captaron la discusión. «Años, Arturo, años mintiéndome a la cara mientras te gastabas nuestro dinero en estas tipas». «Beatriz, por favor, no es lo que parece». «He visto las fotos, Arturo. He oído las grabaciones. Sé de los hoteles, de los regalos. Y no solo con esta, con todas ellas». Beatriz solicitó el divorcio el sábado y un juez, amigo de su familia, decretó el embargo preventivo de todos sus bienes. La reunión del consejo del lunes fue, según me contaron, una ejecución sumaria. El jueves, Arturo Vargas había sido despojado de su cargo, su sueldo, sus acciones y su acceso al edificio que llevaba su nombre. Con Arturo defenestrado y su empresa en caída libre, era mi momento. Lancé Navarro Arquitectos al día siguiente. Mi primer movimiento fue contactar con los clientes descontentos de Vargas Edificaciones, ofreciéndoles no solo mis servicios sino también una auditoría de los proyectos que Arturo había supervisado. En 2 meses, había firmado contratos con 4 de sus antiguos clientes más importantes. En 4 meses, mi facturación superaba mi antiguo salario anual. Mi mejor fichaje fue Clara, una brillante arquitecta técnica que también había abandonado el estudio de Vargas, asqueada por el ambiente. «Javier, soy Clara», le dije por teléfono. «Espero que te acuerdes de mí». «Claro que sí, Clara. Eras de las pocas personas con integridad allí dentro. He oído que has montado tu propio estudio. ¿Cómo va?» «Mejor de lo esperado. De hecho, por eso te llamo. Necesito a alguien con tu experiencia para dirigir los proyectos». Clara era organizada, inteligente y compartía mi ética de trabajo. Trabajar con ella fue como respirar aire puro después de años en un ambiente viciado. Mientras mi nueva vida profesional despegaba, la situación en casa implosionaba. Laura estaba desesperada. Sus 2 amantes habían desaparecido de su vida de forma catastrófica, y su cómodo mundo se desmoronaba. La presión financiera aumentó cuando empecé a aplicar un control presupuestario estricto. «¿Por qué tenemos que seguir pagando a la empleada si estás en casa todo el día?», le pregunté. «¿Qué haces exactamente que sea tan agotador?» «No tienes ni idea de lo que supone llevar esta casa, Javier. Los niños, las compras, mis compromisos. Trabajo 60 horas a la semana, Laura. Sé perfectamente lo que es el trabajo». Nuestras conversaciones eran un bucle de reproches. Podía ver el pánico en sus ojos al darse cuenta de que el castillo de naipes se venía abajo y que ella no tenía medios para sostenerse por sí misma.
El golpe de gracia fue la demanda de divorcio. El acuerdo que propuse era justo pero implacable. Podía quedarse con la casa, sin saber que la hipoteca la dejaba casi sin valor neto, su coche y una pensión compensatoria limitada a 3 años, el tiempo necesario para que se reincorporara al mercado laboral. Me llamó al trabajo, histérica. Javier, ¿qué es esto? No puedes divorciarte de mí así. Sí que puedo. Y lo he hecho. ¿Pero por qué? Podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Laura, somos 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. No queda nada que arreglar. Su tono cambió a la ira. Bien, pero no creas que te vas a quedar con todo. Quiero la mitad de tu nueva empresa. La empresa apenas tiene valor contable, mentí. Pero si quieres una batalla legal, podemos cambiar la demanda a una de divorcio por adulterio. Eso significaría presentar en el juzgado las pruebas de tus aventuras. Se haría público, Laura. ¿Es eso lo que quieres? Silencio al otro lado de la línea. Hablo de Rubén Soto y Arturo Vargas. Tengo horas de grabaciones, fotos, reservas de hotel, todo documentado. Firma el acuerdo, Laura. Es la mejor salida que vas a tener. Su abogado, tras revisar una pequeña muestra de las pruebas, le aconsejó que firmara. Lo hizo 3 semanas después. El divorcio se finalizó en 2 meses. Era un hombre libre. 6 meses después, tomé 2 decisiones que cambiarían mi vida. Primero, trasladé mi estudio a Málaga. Volver al sur, cerca de mis padres, con un menor coste de vida y lejos del tóxico ambiente de Madrid, fue la mejor decisión posible. Clara, que se había convertido en mi socia y en mucho más, estaba encantada con la idea. Segundo, le pedí a Clara que se casara conmigo. Estaba empezando a pensar que nunca lo pedirías, dijo con una sonrisa que iluminó mi mundo. Nuestra relación había crecido de forma orgánica, basada en el respeto mutuo, la admiración profesional y una honestidad a prueba de todo. Ella también venía de un divorcio doloroso y entendía la importancia de construir sobre cimientos sólidos. Nos casamos 1 año y medio después en una ceremonia íntima en la playa. Lucía y Marcos estuvieron allí. Se habían adaptado bien a la nueva situación y parecían apreciar la estabilidad y las reglas claras que Clara trajo a nuestras vidas. 3 años después de mudarnos, Navarro Arquitectos era un referente en el sector en Andalucía. Teníamos 22 empleados y proyectos por toda la costa. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Javier, soy Beatriz, la exmujer de Arturo. Quería darte las gracias. Lo que hiciste fue brutal, pero me abrió los ojos, me salvaste de años de mentiras. Beatriz se había vuelto a casar y había recuperado las riendas de su vida. 5 años han pasado desde que descubrí las traiciones de Laura. Ahora mismo, estoy sentado en la terraza de nuestra casa en la costa, viendo a Clara jugar con nuestro hijo de 2 años, Pablo, en la arena. Mi estudio sigue creciendo. Lucía está estudiando Bellas Artes en la universidad, y Marcos está terminando el bachillerato. Laura ha rehecho su vida en Madrid y trabaja en una inmobiliaria. La lección que aprendí es que no puedes controlar las acciones de los demás, pero sí tu respuesta a ellas. Laura, Arturo y Rubén eligieron la traición. Yo elegí la estrategia, la protección de mis intereses y la construcción de algo nuevo y mejor sobre las ruinas. Algunos dirían que mi respuesta fue fría y calculadora. Yo creo que fue simplemente estructural. Cuando los cimientos de tu vida se ven comprometidos, no pones parches. Planificas una demolición controlada, y reconstruyes algo más fuerte, más honesto y más duradero. Y eso es exactamente lo que hice.